Los bendiga poderosamente. Bienvenidos a esta nueva mañana de bendición, a esta nueva mañana de gloria, donde nos reunimos para estudiar la palabra, para recibir el consejo que viene del Señor, de su palabra. Y qué bueno que tú te dispongas día tras día a recibir de esa palabra que viene del corazón del Señor. Hemos denominado este mensaje en esta mañana: ¿quién ha pecado? Y es una pregunta que hemos formulado porque queremos saber, a la luz de la Escritura, muchas cosas, ¿sí? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Será que conociendo del Señor algunos perseveran en su pecado? ¿Será que hay algunos sobre la tierra que sencillamente ya no peque? Esas son las preguntas que queremos desglosar en esta mañana. Por eso quiero que vayas inicialmente a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 5, el verso 8. Ve allí conmigo, Romanos 5, verso 8. Y allí está en la palabra lo inicial que te quiero mostrar a la luz de las Escrituras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está mostrando entonces el apóstol Pablo acá? Que hay una humanidad pecadora, que hay una humanidad que definitivamente está lejos de Dios, que el pecado obviamente le ha separado de la presencia del Señor, pero que Cristo, viendo el pecado de la humanidad, ¿sí? El Padre viendo lo que sucedía, en ese amor gigante, grande, poderoso que el Señor tiene por nosotros, pues Cristo toma nuestro lugar y definitivamente muere en la cruz. Entonces lo primero que podemos deducir a través de la luz de la palabra es: todos los seres humanos sobre la tierra han pecado, absolutamente todos. No hay uno solo que sencillamente no haya ofendido a Dios con su pecado. Y eso es importante que tú lo tengas en cuenta, para que te des cuenta que la Escritura dice, voy a volver a leer: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el hecho de reconocer realmente el amor del Señor por cada uno de sus hijos. Pero miremos a la luz de la palabra. ¿Qué es el pecado? Mira Romanos 3, verso 23. Romanos 3, verso 23. Y dice la Escritura acá: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando preguntamos qué es el pecado, pues la palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, pues estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces definitivamente el pecado, iglesia, es lo que nos separa de la presencia de Dios. El pecado es lo que no nos deja obviamente acceder a la presencia del Señor. Por eso necesitábamos un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador definitivamente era nuestro Señor Jesucristo. También la Escritura dice acá: a quien Dios puso como propiciación. Lo que está diciendo ahí la Escritura es que Dios, sencillamente el Padre, ¿sí?, colocó su ira, esa ira santa, sobre Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús aplaca la ira del Padre sobre nosotros. Él se coloca en medio. El hecho de morir en la cruz hace que Jesús, obviamente, él detenga precisamente esa obra, ¿sí?, del maligno. Eso es lo que el Señor hace. El pecado, pues obviamente Satanás seduce las almas, coloca ese pecado, y obviamente eso nos separa del Señor. Pero la Escritura dice acá: a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso? A nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo aplacara la ira del Padre por causa del pecado. Y dice: por medio de la fe en su sangre. Es decir, todos aquellos que hayan creído en Jesucristo, ¿sí?, el Hijo está aplacando la ira de Dios sobre nuestras vidas. Eso me lleva a pensar que los hijos de Dios obviamente tenemos un cuidado especial de parte del Señor. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Dice la Escritura, estoy en Romanos 3, 25.
Y dice la palabra, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, perdóname, en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Pasaba por alto el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? El Padre perdona nuestros pecados porque obviamente hemos sido lavados con la sangre del Cordero. En primera carta de Juan, ve allí conmigo, capítulo 3, el verso 4, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. Dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si preguntamos qué es el pecado, pues el pecado es eso, la infracción de la ley. La ley fue dada para mostrarnos nuestros pecados. O sea, si no estuviese la ley, no conoceríamos que estamos haciendo lo malo delante de Dios. Entonces la ley fue dada para mostrarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Así como hay leyes humanas en cada nación, en cada ciudad, y esas leyes muestran lo que es correcto y lo que es incorrecto, pues la palabra de Dios es luz para nosotros, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Dios. La ley nos muestra el pecado, lo que es incorrecto delante de Dios. Pero viene una pregunta entonces, ¿por qué hay tendencia hacia el pecado? ¿Sí? Miremos por un instante Romanos 7, ve allí conmigo, Romanos 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Recuerda que el que está escribiendo esto es el apóstol Pablo. Obviamente un hombre de Dios, un hombre temeroso del Señor, un hombre que vivió para el Señor, pero él está escribiendo esto y está diciendo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo como hombre soy carnal. Y es tremendo lo que él dice, vendido al pecado. Y acá hay que entender, no era que Pablo se complaciera en el pecado, no era que Pablo siguiese viviendo la vida que tenía antes. Obviamente él vivía una vida totalmente apartada para Dios, pero aún así él dice que está vendido al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es lo que hay en la naturaleza humana, ¿sí? Hacemos lo que no debemos. Sabemos que es incorrecto en determinados momentos, pero definitivamente lo hacemos. Eso no quiere decir, iglesia, que eso sea correcto. Siempre se mantendrá una lucha entre la carne y el espíritu. Lo que Pablo está explicando, y ahorita lo vamos a ver, es que hay una ley superior que nos permite vivir una vida santa, recta, apartada para el Señor. Una vida que complazca el corazón de Dios. Entonces regreso allí a Romanos 7, estamos en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Qué quería hacer Pablo? Pues lo correcto, agradar al Señor, ¿sí? Complacer a Dios con su vida. Pero él decía, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, él estaba diciendo, si lo que no quiero, eso hago, pues yo estoy aprobando que la ley es buena. ¿Por qué es buena? Porque le estaba revelando su condición. O sea, la palabra es un espejo para mí. Me deja ver si estoy actuando bien o estoy actuando incorrectamente delante de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, él en su corazón deseaba servir a Dios, glorificar al Señor, vivir una vida santa, pero él reconoce que hay un pecado que mora dentro de él. ¿Me entiendes? Que lo llevaba sencillamente a hacer lo incorrecto delante de Dios. No sabemos con certeza qué era. Pues digamos, Pablo era un hombre con mucho carácter, ¿sí? Sus palabras eran fuertes. Posiblemente había momentos en que la ira venía sobre él y él pecaba delante de Dios con eso, ¿sí? La misma palabra dice que él no conoció la avaricia sino hasta que la ley le fue entregada. O sea, él no pudo reconocer que era un hombre avaro hasta que la ley le mostró en ese espejo que eso era incorrecto delante de Dios. Entonces, dice aquí la Escritura,
Ya no soy yo el que, perdóname, verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, ese es el deseo del corazón de los hijos de Dios, hacer lo recto, hacer lo bueno delante de Dios, pero lamentablemente hasta que Cristo venga entre las nubes siempre habrá una lucha en nuestra carne. Siempre habrá algo que tristemente nos hará fallarle al Señor. Pueden ser tus sentimientos, sentimientos de odio, de rabia, de enojo, de venganza. Eso también puede suceder. Pensamientos que no vienen del corazón del Señor. O sea, siempre, iglesia, escúchame bien esto, siempre habrá una lucha entre la carne y el espíritu. O sea, la palabra dice que nosotros somos santos, pero es que no es por nosotros mismos. Es porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha santificado. Y el Padre, ¿cómo nos ve? Nos ve santos porque nos ve a través de la sangre de Cristo, pero no es porque seamos excelentemente santos. A lo que yo voy con esto, mi amado, es que tú debes esforzarte por vivir una vida recta delante de Dios, pero todos los seres humanos, ¿sí?, tendrán esa lucha entre la carne y el espíritu. Y cuando digo todos, son todos los que han llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso tampoco quiere decir que tú te complazcas en tu pecado, eso no quiere decir que dejes salir o fluir tu carne cuantas veces quieras. No, tú tienes que mantener esa lucha todos los días de tu vida hasta que el Señor venga por nosotros. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mira esto, me deleito ¿qué? En la ley de Dios. Y ahí está claro, o sea, en nuestro hombre interior nos deleitamos en el Señor, en su presencia, en su palabra. Pero, verso 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es que seguimos caminando en un cuerpo que es carne. ¿Me entiendes? O sea, Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. En nuestro hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios, en su palabra, en todo lo que es el Señor. Pero la carne siempre te traerá esa tendencia, y por eso la pregunta que te hacía, ¿por qué hay una tendencia hacia el pecado? Porque es que ahí está la carne, permanece la carne. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Librar esa batalla, alimentando ¿qué? El espíritu. O sea, no alimentes tanto tu carne, sino alimenta más el espíritu. Así podrás darle batalla a la carne. Pablo entonces decía, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque él quería hacer lo recto, porque él quería agradar a Dios. Pero Pablo también pecaba delante de Dios, él lo está reconociendo acá. Ahora él dice, verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí él agradece al Señor, a su sacrificio en la cruz. Y en el capítulo 8, mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y él aclara, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él aclara, o sea, este no es un pasaje donde él da libertad para que nosotros hagamos lo que bien nos parezca, no, este es un pasaje donde él dice sencillamente que los que han creído en Cristo Jesús no hay condenación para ellos, ¿sí? Y que nosotros como hijos de Dios no andamos conforme a la carne, conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestras propias concupiscencias, sino que andamos conforme al Espíritu. Y mira, la palabra Espíritu ahí está en mayúscula, la E. Eso quiere decir que está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. O sea, andamos conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Hay esa batalla en nuestros miembros? Claro, hay esa batalla entre la carne y el Espíritu. Es algo natural, y el que diga que no es así, pues está haciendo a Dios mentiroso.
El mismo apóstol Juan lo confirma en una de sus cartas. Todos los seres humanos, todos los que estamos en Cristo, libramos batallas espirituales entre la carne y el espíritu. Porque la ley del espíritu de vida, ojo con esto, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, lo que Pablo está diciendo acá es que hay una ley superior, que es la ley del espíritu de vida, que es la que te ayuda a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Aunque hay una ley que es la del pecado y de la muerte, la que está en tus miembros, la que combates, ¿sí? Hay una ley superior, que es la ley del espíritu. Y por esa ley nosotros podemos vivir vidas que sean agradables al Señor. No queriendo decir que jamás vamos a volver a pecar. O sea, si tú tienes la idea de que el hecho de que estés en Cristo, nunca en tu vida más le vas a volver a fallar a Dios, pues yo quiero decirte que eso no es cierto, porque vas a pecar. La incredulidad es un pecado delante de Dios. Mentir es un pecado delante del Señor. Blasfemar contra alguien es un pecado delante de Dios. Murmurar, chismear, eso es pecado delante de Dios. ¿Me entiendes? Los pecados del creyente vienen a ser diferentes a lo que son los del mundo, pero finalmente son faltas delante de Dios, y eso es algo que tú debes entender. A veces muchos se la pasan mirando la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga que hay en su propio ojo. La avaricia es un pecado. Los que están en los púlpitos usando la palabra solamente para beneficio propio, para lucro económico, eso es pecado delante de Dios. Los que tienen una congregación, una iglesia, solamente para lucrarse ellos económicamente, pues quiero decirte, eso es pecado delante de Dios. Esos líderes que son soberbios, orgullosos, altivos, que pisotean a las ovejas, que las de por debajean, eso es pecado delante de Dios. ¿Te das cuenta? Aún así hay muchos que están diciendo yo soy santo. No, tú no eres santo por tus propias fuerzas. Somos santos por la obra de Cristo en la cruz. Pero si tú eres honesto con Dios, tú sabes que le fallas a Dios de muchas maneras. A veces te ofuscas contra Dios, a veces tus oraciones no son reverentes al Señor y ahí estás pecando delante del Señor. Por eso hay una tendencia hacia el pecado, porque todavía somos carne, hay una lucha, pero la ley del Espíritu, que es superior a la ley del pecado y de la muerte, te debe llevar a que tú vivas cada día mejor para Cristo. A lo que yo voy es lo que dice la parábola de la semilla, ¿sí? Del sembrador, donde dice que unos darán fruto al 100, otros al 60 y otros al 30 por uno. Todos vamos en ese caminar y vamos dando fruto, unos más rápidamente, otros más lentamente, pero finalmente todos van encaminados a buscar a Dios, a agradar al Señor. ¿Cómo permitimos nosotros el pecado? Mira Romanos 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La pregunta que te hice es, ¿cómo permites el pecado cuando te ocupas solamente de la carne? Cuando le das más gusto a tu cuerpo en todo lo que es carne y no en lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Que tú tengas comunión con Dios, que leas la palabra, que tomes momentos como el que tenemos en este instante para escuchar la palabra, no solamente de parte mía, sino de otros predicadores, que tú sepas que tienen una sana doctrina y que te van a ayudar a caminar con Dios. Ahí tú te estás ocupando ¿de qué? Del Espíritu. Pero lamentablemente en los tiempos que nosotros vivimos hay muchos que le dan más deleite a la carne. Solo piensan en las cosas de la carne, no está la palabra, no se congregan, no oran. Pues obvio, la carne va a ser más fuerte que el Espíritu. Si tú me estás escuchando en este momento y sabes realmente que te falta tener más intimidad con Dios, más comunión con Dios, tienes que hacerlo para que puedas vivir para el Espíritu y no para la carne. ¿Quiénes han pecado? Ahorita te decía, todos los seres humanos pues han pecado sobre la faz de la tierra, pero ¿será que en algún momento de la humanidad hay algún hombre que no hubiese pecado? Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 8,
el verso 46. Cuando Salomón está entregando esa oración en relación a la construcción del templo, mira lo que él dijo. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Cuando él está haciendo esa oración, él está diciendo, Señor, yo te entrego este lugar para que tu presencia esté acá. Tú oirás desde los cielos nuestra oración, nuestra súplica, harás justicia. Y él dice, si hay alguien que peque contra ti, y aclara ahí, porque es que no hay hombre que no haya pecado. Y esa es la verdad. A través de toda la historia de la humanidad, todos los seres humanos han pecado desde Adán. Desde Adán. Todos los seres humanos. Por eso la escritura en el texto que inicié dice, por cuanto todos pecaron, es que no hay uno solo. Aún de aquellos que la palabra dice que fueron hombres rectos, temerosos, como Noé, como Job, como cuando dice la palabra, caminó Enoc con Dios, y pues obviamente fue arrebatado. El mismo profeta Elías pues fue arrebatado, pero él pecó delante de Dios. Noé tuvo que hallar gracia para entrar en el arca con él y su familia. O sea, era un hombre bueno, era un hombre recto, pero necesitó la gracia de Dios. A lo que voy con esto es que no va a haber un hombre, una mujer lo suficientemente bueno en esta tierra para poder presentarse delante de Dios y decir, Señor, es que yo soy un hombre justo. De lo contrario, si fuera así, sobraría el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No tendría validez. Por eso es que Cristo muere por toda la humanidad, por todos los pecadores. Conclusión, no hay hombre que nunca haya pecado. Todos los hombres sobre la faz de la tierra somos pecadores. Si tú reconoces que eres ese hombre, esa mujer que le ha fallado al Señor, tú debes entender que debes estar a cuentas con el Señor, que el único puente para llegar al Padre va a ser nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 3:19, y allí termino, mira lo que dice la palabra. Hechos 3, verso 19. Dice la preciosa palabra del Señor así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén y amén. Ahí está claro. ¿Qué hago ahora con mi pecado? Pues la palabra dice, arrepéntete, conviértete al Señor, para que tus pecados y mis pecados sean borrados y para que de la presencia del Señor vengan, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Porque mientras estemos enemistados con el Señor, pues no va a haber ese refrigerio sobre tu vida. Tú necesitas estar a cuentas con Dios. Tú necesitas venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme. Quiero cada día ser mejor para ti. Quiero agradarte a ti, Señor. Quiero buscar tu rostro y tu presencia. Qué hermosa esa palabra que nos acaba de entregar el Señor para que vengan tiempos de refrigerio. Y definitivamente cuando estamos a paz y salvo con Dios por medio de Jesucristo, pues hay esos tiempos de refrigerio. De lo contrario, no van a llegar nunca sobre nuestras vidas. En primera carta a Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabes quién escribía esta carta a Timoteo? La escribía el apóstol Pablo. Y él dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por toda su iglesia, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo decía de sí mismo, de los cuales yo soy el primero. El gran apóstol Pablo, él reconocía y decía, yo también he pecado delante de Dios. Y damos gloria y honra al Señor de que él vino para traer salvación. ¿Qué debemos hacer? Llegar a los pies de Cristo, colocarnos a cuentas y vivir cada día de nuestras vidas buscando las cosas espirituales, alejándolos de lo que es de la carne, para que el Espíritu se haga cada vez más fuerte en nuestras vidas y tú puedas llegar al final de esta carrera en victoria, sabiendo que viviste una vida conforme a la voluntad
de Dios. Padre, quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte el honor, la gloria, Señor. Y quiero pedirte en este momento, Señor, que si en algo hemos pecado, Señor, tú nos perdones, Dios. Yo te lo pido de corazón en esta hora, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad, Señor. Tú que lo sabes todo, que lo conoces todo, Señor. Hoy yo te ruego y te pido en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques, Dios. Que traigas tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Que la sangre de tu Hijo Jesús hoy nos limpie del pecado, de la maldad, que seamos aceptos delante de tus ojos, que mientras estemos en este cuerpo de carne y de muerte, Señor, tú nos ayudes a vivir de una manera digna, de una manera correcta, buscando lo espiritual. Lleva a tu pueblo a leer tu palabra, lleva a tu pueblo, Señor, a orar, a entrar en comunión contigo. Lleva a tu pueblo, Señor, a congregarse, Señor. Lleva a tu pueblo a compartir como hermanos juntos en unidad, Señor. Llévanos a buscar tu rostro, a enaltecer tu nombre, a predicar el evangelio, Señor. Que haya una iglesia saciada de tu espíritu, Padre, donde tú te puedas glorificar en todos nosotros. Que sean muchos más los que puedan venir al arrepentimiento, que entiendan, Señor, que separados de ti nada podrán hacer, Señor, que deben arrepentirse, convertirse, para que de la presencia del Señor puedan venir esos tiempos de refrigerio. Y dile allí donde tú estás: yo anhelo esos tiempos de refrigerio, Señor. Yo anhelo esa paz tuya sobre mi vida, que tú me tomes, que tú me llenes, Señor, que tu presencia me sature, Dios. Perdona mi maldad, tú sabes mis pecados, tú conoces mis maldades, mis errores, Señor. Tú conoces mi falta de fe, mi incredulidad, Señor. Tú conoces mi enojo, Señor, mi mentira, lo que no está bien delante de tus ojos, Señor. Hoy yo te pido, perdónanos en esta hora, Señor, y ayúdanos a caminar contigo día tras día, momento tras momento, Señor. No nos sueltes un solo instante de tu mano, Señor, que seamos guiados, dirigidos por tu Santo Espíritu, Padre. A ti te lo clamamos y te lo pedimos, Rey. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bonito es estar en la presencia de Dios. Cristo muere en la cruz, tomando nuestro lugar por nuestro pecado, para que a través de Él podamos encontrarnos con el Padre y reconciliarnos con Él. No te sueltes de la mano del Señor. Mientras estemos en esta tierra, necesitaremos estar aferrados a Él para caminar en la voluntad, en la rectitud de Dios, y que nuestro pecado cada día sea menor delante del Señor. Te mando un fuerte abrazo. El Señor te guarde y te bendiga grande y poderosamente. No olvides compartir este mensaje con otros. No olvides visitar nuestro canal en YouTube. Me encuentras como Pastor Javier Ricardo. Si no te has suscrito al canal, hazlo, compártelo con otros para que muchas más vidas puedan conectarse allí a través del canal también. Te mando un fuerte abrazo. Dios te guarde y te bendiga. Y no te olvides, Cristo murió por nuestros pecados. Dios te guarde y te bendiga.